Buenas, buenas. Vamos a hablar un poquito de esta lesión, la lesión muscular de gemelos y sóleo, bien, tipo desgarro, distensión. Como una idea principal, entender que hay que progresar por función y no por calendario, como siempre decimos. La importancia de la evolución clínica, la carga, el retorno a correr, acá es muy importante, el retorno a jugar, el retorno al rendimiento y bueno, hay aspectos de prevención. Esta primera diapositiva vamos a ver el modelo multifactorial, bueno, adaptado de Bar, pero originalmente de Mewwise, o como se pronuncia, eh, aplicado básicamente a algunos de los aspectos más importantes para las lesiones de gemelo y sóleo. Recuerden que este modelo hablaba de que existían factores intrínsecos propios del deportista y extrínsecos que son ajenos al deportista, que van a hacer que el deportista esté más predispuesto, sea un deportista más susceptible y ante un evento desencadenante, una situación determinada, ocurra la lesión, ¿no? Entonces, cuando hablamos de los factores intrínsecos propios del deportista, siempre hay que diferenciar tanto en los intrínsecos y extrínsecos, que algunos son modificables, otros son parcialmente modificables y otros son inmodificables. Los más importantes o con evidencia más consistente en este tipo de lesiones son la edad avanzada y el hecho de haber tenido una lesión previa. Otros modificables o que pueden ser relativamente modificables, con una evidencia más moderada que estos dos que nombré antes, son bueno, la baja fuerza del tríceps sural, eh, en términos generales de ambos, ¿no? de gemelos o sóleo, se habla más de un déficit excéntrico, la baja capacidad de tolerar cargas repetidas, una dorsiflexión reducida, un recorrido articular reducido. Bueno, el no estar bien físicamente en términos generales se lo puede asociar mucho con presentar fatiga de manera prematura. El antecedente de lesión de alguno de los grupos musculares del miembro inferior o lesión también a nivel lumbar. Y una evidencia indirecta, como siempre decimos, es tener los fascículos cortos. Entonces, todos estos factores intrínsecos pueden generar que un deportista ya esté más predispuesto. Si no los tiene, no va a estar predispuesto. Después, los factores de exposición o factores extrínsecos pueden ser el hecho de un parate o un reinicio, estuvo mucho tiempo parado, volvió a entrenar, picos de carga, son comunes a casi todas las lesiones, cambios bruscos en las cargas, alto volumen total de carrera, esto es bastante importante en el caso del sóleo, sprint, saltos, cambio de dirección, estos son factores más vinculados con los gemelos, las superficies, el calzado, superficies duras, el cambio de calzado, las propias demandas del deporte y bueno, una recuperación insuficiente que podría entrar en el manejo de la carga, ¿no? Carga-recuperación, eso es un factor extrínseco, pero la recuperación en sí o el dormir es de la persona. Entonces, esto va a hacer que el deportista esté susceptible o no, en el caso de que sea susceptible. Fíjense que esta susceptibilidad también puede ser transitoria y dejar de estar susceptible cuando no hay fatiga, cuando la recuperación es completa, cuando la capacidad actual es mayor que lo que se demanda. Y acá, bueno, hablamos también un poco del concepto de sobrecarga residual o teniendo en cuenta que muchas veces entrenamos, lo cargamos y viene con una sobrecarga residual. La rigidez tiene que ver con ese stiffness de estas estructuras, pero bueno, fíjense que te hace susceptible transitoriamente de estar cansado, mala recuperación, que la capacidad sea menor que la demanda. Bien, esta relación también. Por último, tiene que aparecer un evento desencadenante, un mecanismo de lesión. Con todos los pasos previos podemos pensar que el evento en sí puede ser importante o no ser tan importante. Si no tengo nada de todo esto, probablemente, o tengo muy poco de todo esto, probablemente el evento sea importante, el mecanismo sea un mecanismo muy importante que supere la capacidad, eh, aunque estemos bien. Pero si tenemos un montón de estas cosas que hablamos previamente, de estos factores, un evento mínimo puede desencadenar la lesión, ¿no? Fíjense cómo hay que diferenciar entre el gemelo y el sóleo. Esto lo vamos a ver
y lo vamos a pasar más rápido después, pero en principio los músculos gemelos son biarticulares, atraviesan la articulación de la rodilla y del tobillo. Es un músculo más superficial, el sóleo es más profundo y es monoarticular, solo el tobillo. La lesión de los gemelos gastrocnemios es un perfil agudo explosivo. ¿Qué quiere decir? Lo identificamos, es como una pedrada, lo siento, un pinchazo, bien, estoy acelerando, estoy saltando, estoy haciendo algo explosivo. Y en el caso del el sóleo es un perfil más insidioso, una carga acumulada que empieza a molestar, carrera sostenida de gran volumen o muchos minutos, fatiga acumulada al final de cuando se va terminando el primero o el segundo tiempo, se siente como una rigidez o calambre. Esto suele doler mucho más al otro día y por ahí te permite continuar con la actividad durante el partido o la carrera. Volviendo a los gemelos, el dolor superficial y localizado, lo puedo marcar. Y en el caso del sóleo, dolor profundo y vago, difuso. Puede doler más al día siguiente. Ojo que también estas lesiones pueden tener un dolor agudo, ¿no? Pero es como lo más frecuente cuando hablé de esto acumulativo, ¿no? Después, en el caso de gemelo dice alta tensión, rodilla extendida y tobillo en dorsiflexión. Bueno, lo estira mucho, ¿no? El mecanismo que lo puede generar. Entonces ocurre la lesión, ya sea de gemelo o de sóleo. Ya previamente si hablo o si veo la secuencia o si hablo con el deportista, puedo ir identificando un poco qué músculo fue. Dijimos que los gemelos son más superficiales, biarticulares, que cruzan la rodilla y el tobillo, y el sóleo es más profundo, por debajo del anterior. Los dos, los gastrocnemios y el gemelo y el sóleo, perdón, se insertan en el tendón de Aquiles para ir al calcáneo. Dijimos que el sóleo era más profundo. No todos los factores tienen el mismo respaldo científico, los más consistentes son la edad y la lesión previa en la pantorrilla. El resto debe interpretarse como como variables plausibles, modificables más o menos y clínicamente útiles dentro de este modelo. Entonces, ¿qué problema intentamos resolver con esta exposición y en base a este artículo que creo que previamente habíamos mencionado, ¿no? De Green y colaboradores, que es Green es el autor principal, ¿no? El primero que aparece, pero no es un ensayo clínico, es un estudio cualitativo con 20 expertos que se juntaron a opinar de esto, por decirlo de alguna manera, vulgar, analizar esto. El desgarro de pantorrilla es frecuente, puede dejar mucho tiempo de baja y tiene riesgo de recidiva, de recaída. El objetivo fue ordenar la práctica, cómo evalúan, cómo progresan cargas y cómo deciden, perdón, el retorno. El marco este se organiza en tres bloques: la evaluación, la rehabilitación y la prevención. Con respecto a la evaluación, tenemos de evaluación muscular, la severidad, el diagnóstico diferencial, las imágenes y el pronóstico. La rehabilitación, hablamos de una carga que vamos a implementar en la rehabilitación, cómo progresamos, cómo decidimos el retorno. La prevención, tener en cuenta un poco los factores de riesgo, el monitoreo de las cargas, los valores de fuerza y la exposición del deportista a estos factores extrínsecos. Dijimos que la pantorrilla no era un músculo, sino que, bueno, tenemos estos tres, los dos gastrocnemios o el gemelo interno y externo y el sóleo, pero además también está ahí uno más que es en algunos casos inconstante, que es el plantar delgado, que es muy pequeño, por eso no es muy tenido en cuenta en la literatura, pero también puede ser partícipe de este tipo de lesiones. Dijimos que en la diferenciación entre los gastrocnemios y el sóleo no se lesionaban igual, tampoco toleran igual la carga. Un aspecto importante que hay que agregar a lo que nombramos en las diapositivas anteriores es que los gastrocnemios o gemelos suelen tener, sobre todo en la superficie, mayor cantidad de fibras rápidas que lentas. Después está bastante repartido, pero en términos generales es un poquito más rápido de fibras rápidas blancas, bien, tipo 2, 2A y 2X, que son las más explosivas, las 2X, que de tipo 1. En cambio el sóleo, particularmente hay que destacarlo porque es el músculo con mayor concentración de fibras lentas. Bien, es el que más fibras lentas tiene. Esto podríamos decir que lo hace más tónico, más resistente, bien, a la fatiga, pero realmente tiene muchas fibras lentas. Y eso explica un poco también, los gemelos se lesionan en cuestiones explosivas normalmente y el sóleo viene como cargándose, ¿no? Entonces, cambiar un poco el diagnóstico cambia la progresión, dependiendo de qué músculo sea, cambia un poquito.
Entonces dijimos, el diagnóstico inicial, gemelo sóleo, la historia del inicio, el mecanismo pesan más que tocar donde me duele, ¿no? Ah, te duele acá, es esto. Entonces, esto que habíamos hablado un poco, pero pensar que el gastrocnemio o gemelos versus el sóleo, el mecanismo en los gemelos es más agudo, aceleración, salto, sprint, en el sóleo es más gradual o acumulativo. Acá dice carrera de estado estable, ¿no? Las sensaciones en los gemelos de me tiraron un piedrazo o me pinchó, puedo localizarlo bien, repentino. Y en el sóleo es más calambre, rigidez, me empiezo a tocar la zona, apretón que crece, ¿no? Localización más superficial y fácil de ubicar y más profundo en el sóleo, más vago, más difuso, más difícil de localizar. El contexto típico de los gemelos suele ser las acciones explosivas, los deportes donde haya explosión, como puede ser rugby, tenis, sprinter, acción explosiva, fútbol también. Y en el caso del sóleo tiene que haber más acumulación, ¿no? Por eso aparece también el fútbol, porque suele recorrerse más distancia total que los deportes que nombramos antes. Entonces fútbol, maratón, bueno, en fin. El mensaje clínico es el sóleo suele engañar, puede dejar continuar con la actividad y doler más claro el día siguiente, ¿no? Eso también es importante. Historia clínica, tres preguntas grandes. Evento, atleta, contexto, orientan el pronóstico y la carga inicial. El evento y los síntomas. Inicio súbito o acumulativo. ¿Dónde duele? ¿Cuánto limita? Sensación, tirón, calambre, rigidez. Con respecto al atleta, ¿tuvo lesión previa? ¿Hay alguna lesión de otro grupo muscular? Edad, historial deportivo. El contexto. Eh, ¿Venía de un parate o se subió demasiado la carga las semanas previas o la semana previa a la lesión? Cambios de superficie o cambios de calzado o cambios en el entrenamiento que generaron fatiga y bien. Factores de riesgo críticos, edad avanzada, no modificable, pero cambia el umbral de tolerancia, lesiones previas del miembro inferior, de la zona lumbar, pueden cambiar la mecánica, tolerancia y exposición. Historial previo de lesiones de estos grupos musculares, del gemelo sóleo. El factor más fuerte, la recaída se gestiona desde el inicio, es decir, las recaídas suelen tardar más tiempo en recuperarse y cuando lesionamos tenemos que pensar de por vida que ese músculo hay que prevenir que se lesione porque ese es el factor de riesgo que más los predispone. Interrupciones recientes, ya sea un parate, siempre decimos, bueno, por vacaciones, ¿no? Pero también por enfermedad, bien, que eso genera que se altere la capacidad que tienen estos músculos. Examen, no quedarse solo con la imagen, la resonancia puede ayudar, la ecografía también, pero la progresión funcional manda el pronóstico real. La imagen no solo me sirve para el diagnóstico, sino también para ir progresando, pero lo más importante es la progresión funcional. La ecografía y la resonancia son distintas. La ecografía aplica bastante bien al principio o inmediatamente, ¿no? En la lesión. Eh, y es más funcional en el sentido que puedo ubicar dónde te duele, preguntarle y colocar bueno, el ultrasonido en la zona que me está marcando para poder verlo mejor. Es verdad que ante algunas situaciones de profundidad del sóleo eh, puede no ser tan clara la imagen o no llegamos a identificarla bien. Entonces hay un poco los pros y los contras. Y la resonancia es estática, no es dinámica como la ecografía, pero bueno, tiene más precisión la imagen, pero siempre es estática. Entonces, volviendo a esto, síntomas, dolor, tirantez, calambre, todo esto limita la confianza. Signos clínicos, palpación, longitud dolorosa, ¿no? Recorrido, rango de dorsiflexión, función base. eh, Acá estamos hablando de un ejercicio de punta de pie unipodal y tratar de normalizar la marcha. Esto es importante. Y después hacer foco en la capacidad, ¿no? Ya sea fuerza con la rodilla extendida y con la rodilla flexionada de estos extensores de tobillo o flexión plantar, que es lo mismo. Ir después de eso hacia los saltos y la carrera. La imagen tiene que ser un apoyo, pero la respuesta a la carga es la decisión, ¿no? Entonces acá hablamos entonces de esta progresión, ¿no? Primero síntomas, detectar signos clínicos, ir armando la función de base y la capacidad. Con respecto a la rehabilitación, carga temprana, pero bien elegida. La clave no es el reposo
No es reposo o fuerza, sino que es dosis, ángulo, ejercicio y respuesta del tejido. Empezar con la carga terapéutica lo antes posible. ¿Cuánta carga, dolor y tolerancia al día siguiente? Entonces tengo que aplicar la carga, evaluar el dolor y ver la tolerancia el día siguiente para con esa carga. ¿En qué rango, ángulo, cómo era la longitud músculo tendón, la puedo aplicar? A veces arranco con un ángulo más cerrado y después voy haciendo así ángulos más abiertos. ¿Con qué ejercicio? Al principio isométricos, en distintos ángulos, después puedo pasar al dinámico y cuanto antes pueda llevarlo al unipodal, porque los ejercicios bipodales el cerebro es muy rápido en cargar lo que está bien y no darle carga a lo que está lesionado. Bien, lo disimula bastante bien, pero al principio puede servirnos para ir ganando recorrido articular, hacerlo bipodal y demás. Según el músculo sólido gastrocnemio, tendremos también una cuestión de severidad. Es verdad que la lesión muscular depende no solo de la magnitud de la lesión, sino también de la zona que afecta, si es más muscular o miofacial, que está mejor irrigado y demás. Por ahí es una recuperación más sencilla. Cuanto más se acerca al tendón o a las zonas tendinosas es más complicado. Entonces, eso en términos generales, magnitud en cuanto al tamaño de la lesión, pero después también entender que el sóleo suele ser un poco más complicado que los gastrocnemios. Entonces, isométricos, si duele en ciertos ángulos, me va a dar cierto alivio. Y tratar isométricos al principio en ángulos que no duela. Pasar por dinámicos con rango controlado e ir aumentando el rango. El ejercicio en punta de pie unipodal lo más temprano que se pueda. Y varios estímulos diarios si lo tolera. Piensen que incluso con la marcha y demás, siempre digo que en los primeros estadios hacerla en hacer cardio en bicicleta fija o en elíptico, si me lo permite, no tiene impacto. Y si tengo la posibilidad de tener una pileta donde el agua llegue a la altura del pecho, eso reduce la carga en la marcha y viene muy bien. Evitar temprano los excéntricos agresivos y estiramientos pasivos prolongados si irritan o si duelen, ¿no? La secuencia en 6 fases, una secuencia lógica, no siempre se recorre igual, sino que se ajusta por deporte, por edad, por historial, por músculo, por mecanismo de lesión y siempre puedo avanzar un pasito o volver a retroceder y demás. Tenemos la lesión aguda con carga temprana, una base funcional con los ejercicios de punta de pie en el gimnasio. El trabajo después, acá la fuerza, ¿no? En la fuerza estructural, podríamos decir. Y acá el trabajo direccional, controlarlo, cambiar de dirección, saltos. Acá el reacondicionamiento, ¿no? A esta altura ya, si acá estoy haciendo trabajos direccionales sobre el control y empiezo a meter saltos, acá yo estoy caminando, obviamente. Pero acá aparece como la secuencia de pasar de la caminata a correr. Piensen que el sóleo no le, no le, no le es tan bueno, por decirlo de alguna manera, no le calza bien, podríamos decir, correr a velocidades bajas. Bien, se carga mucho, a veces porque tiene mucho tiempo de contacto en la superficie. A veces es mejor hacer trabajos intermitentes donde tenga carga y descarga que un continuo. Bien, eso después creo que se retoma. Y bueno, y después pasar ya, bueno, a los estadios finales, ¿no? Donde se trabaja mucho la potencia, los balísticos, drills, pliometría, y se piensa el retorno al juego y el retorno a la competencia o al rendimiento. El avance no depende del tiempo de lesión, sino que depende de la ausencia de síntomas, tolerancia a la carga, la fuerza del tríceps dural y la capacidad funcional. Entonces, fases 1 y 2, proteger sin apagar el sistema. El reposo prolongado favorece atrofia, inhibición y peor tolerancia funcional. La lesión aguda, carga terapéutica temprana en esta etapa. Proteger el tejido lesionado sin agravar. Carga sin apoyo o apoyo parcial si hace falta. Isométricos, activación suave, marcha controlada. La idea es activar temprano sin dolor. En la fase 2, rehabilitación temprana, base funcional. Restaurar base mecánica del complejo gastrocnemio sóleo. Los ejercicios de punta de pie como ejercicio central. Los calf raises. El trabajo de pie, de tobillo, de equilibrio, de control, percepción, mucho. Control del tronco también, core. Normalizar la marcha. No volver a correr
rengueando, ¿no? Cojeando. Fase 3 y 4 es un puente entre el gimnasio y el campo. La pantorrilla debe tolerar fuerza, elasticidad, impacto y velocidad de carga. Entonces acá tenemos en la fase 3 trabajo direccional, saltos verticales suaves, lateral, diagonal, zigzag, control de absorción y propulsión, propulsión cuando me impulso, ¿no? Introducción de carga elástica. Fase 4 recondicionamiento locomotor, ya fuimos en este sentido, ¿no? De caminar, trotar, correr, con el apartado que hacemos para el solio, ese apartado o ese paréntesis de pensar que a veces la carga sostenida y continua le hace mal. Subir volumen e intensidad por respuesta, no subir las dos juntas, sino que subir una o la otra y ver cómo responde. Si subo volumen, al otro día veo cómo respondió. Bien, no subir las dos a la vez. Drill de marcha, bueno, distintas habilidades, ¿no? Skipping y demás. Saltar la cuerda, preparar aceleraciones, cambio de dirección. Ya en la fase 6 y 7, potencia, carrera y demanda real. El error típico está fuerte en el gimnasio. Pienso que con eso ya está, pero todavía no tolera las tasas de carga del campo, que son altas velocidades con poco tiempo de contacto en el piso, con demandas de fuerza rápidas, es decir, una manifestación de fuerza en poco tiempo. Entonces, la fase 5 potencia de ejercicios balísticos, producción rápida de fuerza, absorción de fuerza, saltos laterales, pliometría básica, trabajo específico del solio. Fase 6 drills o habilidades de carrera, ejercicios de carrera, pliometría, retorno al juego, empezar a entrenar con el equipo, ¿no? Por lo menos una semana para antes de darle el alta definitiva, más allá de que también el alta es muy importante o depende de la seguridad del deportista. Sprint, cambio de dirección, saltos verticales, horizontales, rigidez funcional del tobillo, exposición al mecanismo de lesión, ya llevarlo a lo mismo que lo lesionó. Para volver a correr, el punto más delicado. Correr carga mucho la pantorrilla, incluso a bajas velocidades. La regla práctica fuerte es, si no puede hacer 20 saltos a una pierna sin síntomas, saltos verticales, no puede correr. 6 reglas de oro para el retorno a correr. Al inicio, correr día por medio, no todos los días. Evitar trote largo y lento temprano, bien lo que hablábamos sobre todo en el solio. No subir volumen e intensidad en días consecutivos, ya lo dijimos. Fortalecimiento pesado después de correr, es decir, si tengo que hacer cardio y fuerza, hago primero el cardio acá y después la fuerza. La fuerza siempre es más controlada, voy a tener menos riesgo de exposición a que se lesione. Si hago fuerza antes y le genero una fatiga, por más que elija una zona de entrenamiento de la fuerza que no genere tanta fatiga, eh, como puede ser, no sé, dependiendo de del estadio, pero una zona de potencia, más velocidad que fuerza, es difícil en las etapas iniciales porque hay mucha velocidad, pero si busco una zona más de adaptación anatómica al inicio, donde trabajo entre el 30 y el 60% del RM, con repeticiones que pueden, con series largas, eso también va a generar una fatiga, por más que no sea una zona tan fatigante. Progresar según demandas del deporte, no cambiar de golpe superficie o calzado, esto hacerlo progresivo y de a poco. Retorno al juego, hay un checklist de alta deportiva, no alcanza con no duele, debe tolerar fuerza, potencia y exposición específica del deporte. Síntomas y confianza, dolor, tirantez, calambre en las escalas de 0 a 10, 0. Confianza alta. Bien, si no tiene confianza o está inseguro, no puede tener el alta. Signos clínicos. Palpación, 0 de 10, área dolorosa, 0 centímetros, dorsiflexión. En carga, tiene que tener una simetría menor al 10% con la otra pierna. Función base, elevación de talón y podal desde el suelo, con un pie desde el suelo sin un step para ir más abajo, tiene que hacer más de 30 repeticiones y tener una simetría menor al 10% con la otra pierna. Con respecto a fuerza y potencia, rodilla extendida y flexionada según referencia del deporte. Claro, acá los niveles de fuerza dependen del deporte, claramente. Saltos verticales y horizontales menor al 10% entre una pierna y otra. Exposición deportiva, volumen, velocidades, aceleraciones, cambios de dirección, velocidad máxima y mecanismo de lesión. Aplicar el mecanismo de lesión, todos estos volúmenes, si tenemos el GPS o si tenemos la tasa de esfuerzo del deporte, que la tenemos que averiguar, es muy importante.
y entrenamiento completo. Al menos hice una sesión completa con los compañeros. Yo digo una semana, el paper habla de una sesión, consenso médico técnico deportista. El médico, el director técnico, el kinesiólogo, incluso podemos sumar al PF y el deportista tiene que tener un consenso de esto. El deportista tiene que tener confianza, si no, no sirve. El criterio clave no es el calendario, es demostrar tolerancia progresiva a las demandas reales del deporte. Tres conceptos para tomar decisiones: capacidad, fuerza y exposición no son lo mismo, se entrenan y se miden distinto. La capacidad, como tolerancia del complejo pantorrilla gastrocnemio sóleo, a sostener carga repetida sin síntomas, repetida, expuesto con fatiga. Ejemplo de evaluación: los calf raises repetidos, la punta de pie más de 30. Los hopping son saltos, los skipping, saltar la cuerda, carrera continua. Fuerza, producción de fuerza plantar máxima y submáxima en una contracción. También pensar la fuerza no solo máxima en dinamometría, sino también contemplando el tiempo en la cual se aplica. Ejemplos de evaluación: dijimos dinamometría, los ejercicios de ponerse en punta de pie pesados, acorde a la demanda del deporte, acorde o comparativa con el otro lado, acorde o comparativa con los valores previos a la lesión. Isométricos, rodilla extendida y flexionada, para evaluar en extendida más hacer foco en los gemelos, y flexionada hacer más foco en el sóleo, que es un músculo que, como era monoarticular, si la rodilla está flexionada, los gemelos se encuentran en insuficiencia pasiva, están acortados básicamente y actuarían menos. Exposición progresiva: adaptar gradualmente el músculo a la demanda del deporte y ir exponiéndolo cada vez más a lo que el deporte demanda. Bien, tienen que buscar que los deportistas estén adaptados a la tasa de esfuerzo que el deporte les demanda. Es muy importante conocer el deporte en todas las lesiones deportivas. Ejemplos de evaluación: bueno, caminar, pasar a correr y cambio de dirección, aceleraciones, sprint. Esto hay que evaluarlo, ¿no? Esto último. Capacidad del tríceps dural es fuerza, resistencia local, impacto, elasticidad. Bueno, prevención: no existe una receta única, pero siempre hay que individualizar por deporte, edad, historial, cargas y demandas reales del deporte. Gestión de cargas: el monitoreo, monitorear, exponerlo, los parates, la fatiga, los cambios súbitos. Bien, esto hay que tenerlo en cuenta, la gestión de las cargas. Fortalecimiento específico: la fuerza base más la fuerza con rodilla extendida, flexionada, del sóleo, de los gemelos. Pliometría y elasticidad: evaluar los saltos, tiempos de contacto, eficiencia del complejo de Aquiles. Exposición crónica: la consistencia protege más que los programas aislados. Entender que el deportista está adaptado a la tasa de esfuerzo del deporte es muy importante. Entonces, todo esto desde la prevención, ténganlo en cuenta. El monitoreo informa decisiones, no predice con certeza quién se va a lesionar. El monitoreo es muy importante: las escalas de percepción, la relación carga aguda, carga crónica, que vimos también en segundo. Es muy importante el monitoreo con GPS y la percepción subjetiva, ¿no? Aplicación práctica en fútbol y deportes de campo: el sóleo suele exigir especial cuidado en el volumen total y la fatiga acumulada. Semana de retorno: construir exposición, no hay que probar suerte, sino que habiendo construido exposición al deporte, vamos a tener esta pequeña garantía. Entrada controlada: drill de marchas, cambios suaves, técnicas de carrera. 2. Carga dirigida: la punta de pie, sóleo, saltos dosificados, fuerza después de correr. 3. Campo específico: aceleraciones, cambio de dirección. 4. Exposición completa: velocidad máxima, mecanismo de lesión, entrenamiento completo, ¿no? Todo esto nos va dando una posibilidad de retorno al rendimiento. Regla de decisión: si aparece dolor, rigidez al día siguiente, DOMS por daño, molestias o pérdida de calidad, se reduce la carga que más suma para el sóleo. Y acá dice, bueno, sprint, saltos, cambio de dirección y pliometría. Bueno, hay que contemplar esto no solo para el sóleo, sino también para el gemelo, ¿no? Entonces, si aparece dolor, hay que reducir pensar en lo que hicimos y ver qué podemos reducir. Errores frecuentes que favorecen recaídas: la pantorrilla suele tolerar mal los saltos bruscos entre no correr y entrenar normal. Es decir, si hago todo fuerza y después lo mando a correr, hay un problema, ¿no? Entonces, correr demasiado pronto
antes de recuperar fuerza, saltos y ausencia de signos residuales, saltos unipodales que dijimos como un test, como una prueba, usar solo fuerza lenta sin preparar tasas altas de carga del campo, tasas altas de fuerza con velocidad, ¿no? Subir volumen e intensidad juntos, estos son errores frecuentes, aumenta la demanda sin saber qué fue lo que irritó más al tejido, ignorar el solio, ignorar los trabajos con rodilla flexionada y volumen total debe estar contemplado. Cambiar superficies o calzado de golpe, pequeños cambios alteran mucho la carga del tricesural y dar el alta por tiempo sin pensar en el checklist de síntomas, función, potencia y exposición real. A modo cierre, lo que tiene que quedar, un marco práctico para evaluar, progresar y volver al deporte con menos recaídas, diferenciar sólidos y gastronemios, cambia un poquito el plan, cargar temprano, específico y según respuesta, no correr sin fuerza, sin saltos y signos resueltos, retorno al juego exige exposición real al deporte, prevenir y gestionar carga, fuerza, elasticidad, continuidad. Idea final, la rehabilitación de pantorrilla se basa en capacidad para tolerar carga progresiva, no en contar los días. Y a modo síntesis tenemos acá tenemos bueno, las características del gemelo y del solio, los factores de riesgo generales y específicos de, de, de esta lesión, pero también hay varios generales que aplican intrínsecos y extrínsecos que dentro de un modelo pueden, junto al mecanismo, eh, van a generar un deportista predispuesto, susceptible y con el mecanismo que se lesione. Esto que vimos como rehabilitación en fases, la 1, lesión aguda, carga temprana, proteger el tejido, cargar tempranamente, isométricos, activación, carga sin apoyo o apoyo parcial, control de dolor. Después 2, una base funcional, restaurar base mecánica de la pantorrilla, los ejercicios de punta de pie, unipodal, fuerza básica, control del pie, tobillo, normalizar la marcha. 3, trabajo direccional, cambio de dirección y salto, absorción y propulsión, carga elástica, hopping, que son unos saltos también, reacondicionamiento locomotor, de caminar, trotar y correr, aumentar volumen e intensidad en base a la respuesta, drill de marchas o ejercicios de marcha, aceleraciones iniciales, potencia, desarrollar fuerza rápida y potencia, saltos pliométricos, potencia tanto vertical como horizontal, carreras rápidas, drill, ejercicios de pliometría, retorno al juego, integrar demandas del deporte, fuerza reactiva, exposición completa. También tener en cuenta la parte psicológica para la confianza y demás. El avance no depende del tiempo transcurrido, sino de ausencia de síntomas, tolerancia a la carga, más fuerza, más capacidad funcional. Y acá tenemos retorno a correr, reglas de oro, correr en días alternos, aumentar una variable a la vez, intensidad o volumen o alguna de las que elijan, porque hay más variables para dosificar el ejercicio. El trabajo pesado de fuerza va después de correr. Monitorear, perdón, al revés, el trabajo pesado de fuerza está bien, va después de correr, está bien, pero primero corro, después hago el trabajo de fuerza. Eso es el caso que haga cardiovascular. Monitorear síntomas 24 horas posteriores a la dosis. Evitar el plodding, que es el trote lento prolongado en el solio. Individualizar según deporte, posición, historial. Criterios clínicos previos a correr, sin síntomas, 0 de 10, palpación indolora, rango doloroso, nada, rango en carga, acá de vuelta, ¿no? Las asimetrías con relación a la otra pierna menores al 10%, ya sea en recorrido articular, en fuerza, con rodilla extendida, flexionada. Mayor o igual a 20 saltos unipodales sin síntomas. Confianza alta para volver a correr, es importante. El checklist del retorno al juego, sin dolor, ni en reposo, ni palpación, ni actividad, sin banderas rojas, rango de movimiento sin asimetrías con el otro lado, menores al 10%, dorsiflexión, más de 30 elevaciones en punta de pie unipodales, con una asimetría menor al 10% con la otra pierna, si la otra pierna hace 50%. La fuerza dependiendo de la referencia del deporte y la referencia que tengamos del deportista, potencia vertical y horizontal con una asimetría menor al 10%, tolerancia de volumen y bandas de velocidad sin síntomas con relación al deporte, aceleraciones, frenos, cambio de dirección, velocidad máxima
alcanzada sin síntomas, entrenamiento completo más de una sesión, dijimos una semana sería ideal, consenso entre el equipo médico, técnico, deportista, ¿no? Todos los que están pensando en el bien del deportista. Prevención, gestionar mucho la exposición, la carga externa, la dosis, la progresión de descargas, mantener fuerza específica en todas las longitudes y velocidades, incluir entrenamientos elásticos, pliométricos, monitorear la carga, fatiga, bienestar, el sueño también, consistencia de la exposición crónica, tener esta exposición crónica, la carga crónica del deporte, programas individualizados según demandas del deporte y como idea final, mensaje clave, carga temprana bien elegida, progresión por función, exposición progresiva y prevención basada en manejo de riesgo. La prevención y el retorno exitoso dependen de integrar evaluación clínica, carga terapéutica y decisión por función.